rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. A principios del siglo II de la cristiandad, la iglesia se encontraba en las catacumbas. Era una iglesia perseguida, una iglesia que tenía que esconderse para profesar su fe. Y el dar testimonio de esa fe, a muchos de ellos les costaba inclusive su propia vida. En la iglesia primitiva, ser cristiano significaba perderlo todo. No es como ahora que nos va muy bien, que ahora uno va a misa y no tiene ningún problema, que uno da testimonio del Señor y no tiene ningún problema. Durante las persecuciones de los emperadores, especialmente la primera con Nerón, la de Diocleciano, la de Decio, la de Antonino Pío, fueron persecuciones que tiñeron el río Tíber de sangre. La iglesia fue perseguida hasta sus últimas consecuencias. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si era una religión politeísta, ¿qué le costaba a los romanos tener un diosito más? El Dios de los cristianos. El asunto era que los cristianos no admitían competencia para su Dios, que era uno solo. Dios expresaban su fe en Jesucristo y los romanos no podían tolerar eso. El imperio romano le rendía culto al emperador y los cristianos no le rendían culto al emperador. De alguna manera eran vistos como unos anarquistas, como unos subversivos, y por lo tanto fueron perseguidos. Todos ustedes conocen la historia de Nerón, que Nerón, dentro de las grandes virtudes que tenía, decidió volver a construir Roma y le prendió fuego, y cuando el pueblo enardecido empezó a buscar las causas de ese incendio, entonces Nerón no hizo más que culpar a los cristianos y empezaron las persecuciones. ¿Saben ustedes cómo hacían los romanos para saber quién era cristiano y quién no? Se paraban en los grandes días de ferias en la esquina de las plazas. Y cuando veían a una persona le hacían una pregunta, le decían, ¿quién es el Señor? Si era un ciudadano romano decía, pues el César es el Señor, y seguía caminando. Pero si era un cristiano, el cristiano decía, Jesucristo es el Señor. Y lo más curioso del caso es que por su propia boca se condenaba a muerte. Pudieron haber dicho una mentira chiquitica. No, que el César es el Señor, y después, de la que me salvé, Muy bien pudieron haber dicho eso, pero para un cristiano negar a Jesucristo era negar su propia vida. Creían tanto y tenían una experiencia tan fuerte de Dios que ellos no estaban dispuestos a negar. Preferían ir a la muerte antes que negar a Jesucristo. Dice que en las persecuciones de Diocleciano dio una oportunidad para que los cristianos se salvaran. ¿Y saben cuál era? Si los cristianos ofrecían incienso a los dioses, entonces se les daba la vida. Ya había muchos soldados romanos que no estaban dispuestos a sacrificar a los cristianos porque veían su compromiso de vida y entonces no los querían matar. Y cuando le preguntaban quién era el Señor, ellos decían Jesucristo, entonces los agarraban a la fuerza, le colocaban incienso en las manos y le metían a la fuerza las manos al fuego para que al menos sacrificaran el incienso, y los soltaban porque no querían cargar con el cargo de conciencia de eliminarlos. Nerón tenía unas costumbres muy interesantes para acabar con los cristianos. Uno de ellas eran los leones. Durante 300 años se persiguió a la iglesia cristiana. Y durante 300 años no le faltaron cristianos a los leones. Estaban bien gorditos. Bien gorditos. Dice Tácito en sus anales. Tácito es un historiador pagano, romano. En los anales de Tácito cuenta que los cristianos entraban a la arena del circo vestidos de blanco y se agarraban de las manos y se ponían a cantar y a alabar al Señor mientras eran devorados por las fieras. Dice también Suetonio en la vida de los 12 Césares, otro gran historiador de la Roma primitiva, que Nerón le gustaba mucho cabalgar en la noche. Y otra de las penas de los cristianos eran que los levantaban en unas cruces, les echaban pez, que es una resina aceitosa, y les prendían fuego y se convertían en pirras humanas para alumbrar el palacio de Nerón. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando?
ahora. ¿Qué ha pasado con esa iglesia primitiva? ¿Por qué como que ya no tenemos esa fuerza, ese empuje, esa convicción? Hay una historia que a mí me conmueve mucho, la de San Policarpo de Esmirna. Toda su vida dedicada al Señor. En la persecución de Decio, cogen a San Policarpo de Esmirna. Tenía 86 años. Era un hombre santo que amaba al Señor. Y entonces los romanos le obligaron a que renegara de Jesucristo, a que maldijera a Jesucristo. Le decían: abuelito, maldice a Jesucristo y ya, y te dejamos vivo. Y las palabras de San Policarpo fueron: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es el bien. ¿Cómo podría yo maldecirlo? Murió quemado a los 86 años. Prefirió morir quemado antes que negar su experiencia de fe, antes que negar al Señor que le había dado la vida y que le había dado la propia fuerza para toda su existencia. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros comparamos, vamos a darnos cuenta que para lo que la iglesia de hoy son simples narraciones de hechos, leemos el Génesis, leemos San Mateo, leemos los Hechos de los Apóstoles, leemos la carta de San Pablo, y son narraciones. Lo que para la iglesia de hoy son simples narraciones, para la iglesia primitiva era una experiencia real de un Cristo vivo. De un Cristo vivo. No es que dice allí que en Hechos de los Apóstoles que se pusieron a orar y el lugar tembló. Eso es historia. No es historia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si derramó el poder de su Espíritu en la edad primitiva, también lo está derramando ahora, porque Él no cambia. La que ha cambiado ha sido los cristianos de la iglesia, de cristianos vivos que experimentaban al Señor, a cristianos conformistas solamente de nombre y de título. Ser cristiano significaba perderlo todo. Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. Y los cristianos primitivos estaban plenamente seguros y convencidos de ellos, a tal punto que cuando ellos iban a la muerte, ellos iban a la vida. San Pablo logró plasmar esas palabras en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, Filipenses 1:21, cuando San Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir será una ganancia. La muerte es una ganancia, la muerte es la propia vida. Muchachos, ¿ustedes saben cuál fue el primer signo que identificó a los cristianos? No fue la cruz, fue un pescado. Ese fue el primer signo del cristianismo, el pez, que viene de un acróstico de las palabras griegas Jesus Christus Theos Gius Soter, traducido Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. El acróstico, la primera letra de cada una de esas palabras, forma la palabra pez, ictis. De allí que algunas ramas de la pesquería y de la biología se le conoce como la ictiología, que es la ciencia que estudia los seres del mar, los seres del agua, los peces. El primer signo fue el pescado, que fue lo que identificó al cristiano primitivo. En las catacumbas, el signo preponderante de Jesucristo y del cristiano era el pez. Y si yo quería saber si tú eras cristiano o no, simplemente hacía el medio circulito, y tú lo empatabas y lo cruzabas, y entonces nos abrazábamos. Gloria al Señor, el Señor te bendiga. Porque ser cristiano era tener algo en común, y es la experiencia de un Cristo que transforma, que cambia, que da vida. Los cristianos primitivos estaban convencidos de que la palabra de Dios era real. Y si lo que Jesucristo decía era verdad, y si Él había resucitado, entonces toda su palabra era cierta. Y si toda su palabra era cierta, entonces tenemos la vida eterna. Y si tenemos la vida eterna, ya no le tenemos miedo a la muerte. Yo no entiendo a los cristianos del siglo XX, porque le tienen terror a la muerte. Para un verdadero cristiano, la muerte se debería convertir en una fiesta grande, donde Jesucristo es el Señor de todo y de todos. Ir a la muerte es ir a la vida. Y la iglesia primitiva hacía fiesta ante la muerte. Bien dice uno de los salmos: es agradable a los ojos de Yahvé la muerte de los que le aman.
el Señor se regocija. Entonces, cuando se muere un ser querido tuyo, tu papá, tu mamá, tu hermano, si eres cristiano carismático, yo no entiendo que tú, ay, se murió. No entiendo que te coloques así. Al contrario, deberías gozarte, porque el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi padre fue coronel del ejército peruano, 20 años alejado completamente de Dios. A través del testimonio de mi hermano mellizo y el mío, logramos que mi papá llegara a un grupo de oración de hombres. Y allí tuvo un encuentro radical con el Señor. Y mi papá dio un vuelco de 180 grados. A él le gustaba empinar el codito, le gustaba jugar, le gustaban muchas cosas. Pero poco a poco empezó a cambiar, empezó a reunirse en sus grupos de oración, hasta llegó a preparar su primer mensaje. El Señor nos lo arrebató muy rápido. Y una enfermedad muy rápida, una hepatitis fulminante. El domingo se sintió mal, el lunes estaba amarillito, el martes le fueron a sacar los exámenes. Ese mismo martes le comunicaban a mi hermana, que es doctora, que era hepatitis fulminante, virus hepático tipo B, y que solamente le quedaba una semana de vida. Teniendo hermana y cuñado médicos, no pudimos hacer nada. Y se fue apagando como una velita hasta que murió. Me cuenta mi mamá, yo estaba en Colombia, que cuando murió mi papá, cuando ya la hepatitis fulminante, el hígado, cuando la persona se está muriendo, llega a un estado de coma hepático, lo primero que afecta es el sentido de la vista. Pierden la visibilidad. Dicen que mi hermana subió con un vaso de jugo. Papá, toma. Y mi papá no lo agarró. Mi hermana, papá, ¿qué te pasa? No veo nada, pero ya se me va a pasar. Mañana voy a amanecer bien. Entonces llamaron a mi hermana y mi hermana dijo ya coma hepático. Inmediatamente le mandan ambulancia. Después le afecta el cerebro. Inclusive hasta hay que amarrarlos porque entran como en un frenesí. Y cuenta mi mamá que cuando llegó la ambulancia y lo subieron en la ambulancia, la última canción que cantó mi padre en su vida. Yo no sé, habiendo tantas canciones en la renovación carismática, ¿por qué tuvo que haber escogido esa canción? Yo no sé si por aquí la cantan. Allá en Colombia y en el Perú, esta canción es así. Quiero que escuchen la letra. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Yo cada vez que escucho las letras de esa canción, recuerdo a mi papá, porque mi papá fue una persona que fue rescatada por el amor de Dios. Exactamente a los 2 años de haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, mi papá partió. Fue una experiencia muy fuerte, pero fue una experiencia maravillosa. Todos los muchachos de nuestra comunidad en Lima estuvieron allí presentes y nos pusimos a cantar, a orar, a alabar al Señor. Llegaba un muchacho carismático donde mi mamá y le decía, felicitaciones, doña Yolanda, porque don Lucho ya se fue con el Señor. Qué bueno que le fue a preparar lugar allá en el cielo. Bien, gloria a Dios, hermana. Y no era en burla. Las personas, mis tíos y mis parientes que no eran carismáticos, decían, ¿y esto qué es? ¿Es un velorio o una fiesta o qué? Y nos pusimos todos a cantar, a levantar las manos, a orar con la guitarra y palmoteando y esto. ¿Y a estos locos qué les pasa? De repente llegaban también los amigos del grupo de oración de mi papá también con su Biblia bajo el brazo y, Yolanda, te felicito porque Lucho ya está con el Señor. De repente llegó una ofrenda floral que nunca me olvidaré. Era una paráfrasis que los muchachos de mi comunidad habían hecho de Filipenses 1:21. Habían colocado ahí la ofrenda floral. Eran unas rosas y unos gladiolos que salían como una chispa. Y en el cartelito que tenía la ofrenda floral decía, porque descubrió el vivir en Cristo y el morir le resultó ganancia. Filipenses 1:21. Y todas las personas que llegaban allá y veían el cambio de mi papá eran las primeras en sorprenderse. Hermanos, la vida eterna es una realidad para los que tienen la convicción de que Jesús es su Señor. Si te mueres ahora,
¿sabes a dónde te vas? Y si la respuesta es no sé, eso significa que te falta llenarte más de Jesús. Te falta tener una experiencia más profunda con Él. Como cristianos, el Señor nos llama a una vida abundante. Juan 10:10 dice, porque yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. El Señor no ha venido para darnos una vida triste, derrotada, mediocre, apática, sin sentido, miserable. Él ha venido para darnos una vida en gozo, una vida en poder, una vida en abundancia. Me pregunto y te pregunto, ¿tienes tú esa vida abundante? ¿La tienes? ¿Tu vida es plena? ¿Tu vida tiene sentido? ¿Tu vida tiene significado? ¿Tu vida tiene plenitud? El Señor nos ha llamado para una vida abundante. Y si tú no tienes esa vida abundante, pueden ocurrir dos cosas. O la Biblia miente o algo anda mal en tu vida espiritual. Me imagino que ya sabrás cuál es. Si el Señor nos promete una vida abundante y yo no la tengo, significa que tengo que revisar mi relación con el Señor. Porque el Señor me llama a una vida abundante y a una vida plena. ¿Saben ustedes cuál es uno de los más grandes males del mundo de hoy? Ni la droga ni nada. ¿Saben cuál es? Es la soledad espiritual. Uno puede estar parado allí en una estación del metro en el DF, en una hora pico, en medio de todo ese mar de gente, y estás completamente solo. A pesar que los medios de comunicación social hacen todo lo posible por juntar al hombre, el hombre cada vez está más solo y más solo, sin sentido. Y de ahí la cantidad de suicidios, de ahí la cantidad de crímenes, de ahí la cantidad de destrozos sociales en nuestra propia comunidad. Hermanos, el Señor nos llama a una vida verdaderamente abundante y el Señor nos llama a una verdadera libertad. Juan 8 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo me atrevo a decirle lo siguiente. Todos los jóvenes que no conocen a Jesucristo son esclavos. Y lo digo como una afirmación categórica. Me atrevo a decirlo. Todos los jóvenes que no conocen a Jesús son esclavos. ¿Pero esclavos de qué? De eso hay un montón. Esclavos de la moda, esclavos de la apariencia, esclavos del dinero, esclavos de las drogas, esclavos del sexo, esclavos de la mediocridad, esclavos de la pasividad, esclavos de los complejos. Me pregunto y te pregunto, ¿serás esclavo de algo? ¿Qué cosa te domina? ¿Qué cosa manda en tu vida? ¿Quién manda en tu existencia? ¿Eres verdaderamente libre? ¿Tú tomas las decisiones en tu vida? Y si la respuesta es no, entonces Jesucristo es tu gran liberador, el único que puede romper tus cadenas y darle sentido y propósito a tu pobre vida, porque el Señor te llama a una vida en abundancia y en gozo. En Guaymas les hacía una pregunta a los muchachos, que hoy se las quiero repetir. Si hoy tuvieras que enfrentarte con la posibilidad de la muerte, sales en el camión y el camión se voltea y se cae por allá. Y tú sientes que te estás muriendo, que tu vida se está apagando, que te estás ya marcaste calavera. Si tú sientes que tu vida se está yendo, si hoy tuvieras que enfrentarte con la posibilidad de la muerte, verdaderamente podrías decir, valió la pena haber vivido estos 15, 18, 20 años que tengo. Muero feliz y satisfecho porque sé que he hecho algo por mis padres, por mis hermanos, por mi comunidad, con mis amigos. Ha sido una vida bien vivida, ha sido una vida intensa. ¿Podríamos decir eso? Bienvenida muerte, bienvenida. Si ante esa pregunta tu respuesta es negativa, lamento decirte que has vivido como vive un perro, como vive una planta. Un perro vive por inercia. Sale y levanta la pata por allá y se pone a oler una perrita por allá. Él no vive pensando en lo que va a hacer mañana. ¿O han visto ustedes a un perro hacer planes? Uy, pero qué buena está la perrita del vecino. Voy a salir, me la voy a llevar al parque. Y nos vamos a casar. Y yo voy a ser un padre responsable. Voy a llevar a mis cachorritos a dar una vuelta. Los voy a llevar para que vean el golf. Un perro no proyecta. Y es triste ver jóvenes que viven por inercia. Están allí y no saben qué, ni para qué,
ni qué es lo que tienen que hacer. El cristiano no vive así. El cristiano sabe hacia dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que llegar. No vive a la deriva. Tú no puedes seguir viviendo a la deriva. El Señor te llama a una vida en abundancia y en poder. Por favor, deja de calentar el sitio. Deja de desperdiciar inútilmente tu existencia. Empieza a hacer algo. Hay mucha gente que a mí me pregunta, Carlos, ¿cuál es la clave? La clave para dejar de vivir una vida derrotada, mediocre, apática y para empezar a vivir una vida en el poder y en la victoria de Dios. ¿Cuál es la clave? Y yo les digo, la clave es una sola. Es una palabra de 3 letras. Dar. Solamente en la medida que te empieces a dar y dar a los demás, tu vida cogerá sentido. Hermano, si te pones a pensar en ti y en tus problemas, te vas a ahogar en tus propias miserias. Hay mucha gente que se está revolcando en el fango de sus miserias. Ay, pero qué triste, ay, que mi vida no tiene sentido. Ay, pero qué aburrido estoy, ay, que yo no sirvo para nada. Imagínense a una persona en un porquerizo, ahí en una marranera, lleno de lodo. Dice, ay, pero qué mal esto, qué maluco huele, ay, que mi vida no tiene sentido. Y se tira patas arriba y patas abajo. Revolcándote en el fango no vas a salir de él. Solamente hay una manera de salir del fango. Y es aferrarte de la mano del Señor y salir. Y empezar a dar. No te pongas a pensar en ti, no que yo no sirvo, no que yo no sé hablar, no que yo soy muy gorda, no que yo soy muy fea, no que yo no... No te pongas a pensar en eso. Ponte a pensar en lo de los demás, en los problemas de los demás. Sintoniza rssradio.fm. Pasó una semana, 2 semanas, y cuando ya todo el mundo se había olvidado de Pepito y sus compañeros, algo empezó a ocurrir en esos capullos, en esas crisálidas. Empezaron a temblar, se empezaron a abrir y empezaron a salir unas figuras espigadas de largas patas que desplegaron sus alas y las colocaron al sol y empezaron a volar. Y se lanzaron a volar sobre el mundo gusanaico para decirles que ellos podían también ser nuevas criaturas. Y empezaron a volar y descubrieron que el mundo gusanaico era un mundo lleno de gusanos, donde arriba había muchas flores y donde encima volaban muchas mariposas. Y empezaron a volar bajo y decir, ¡ay, miren! Pero los gusanos, solamente como se arrastran en el piso, solamente miran hacia abajo. Y ignoraban que ellos no estaban llamados a una vida miserable, sino que estaban llamados a la vida de los hijos de Dios. Esos gusanos somos nosotros. Si quieres seguir arrastrándote en la miseria de tu vida, o si quieres empezar a volar a las alturas de la dimensión a la que Dios te llama como hijo de Dios, solamente hay un solo requisito. ¿Cuál es? El único requisito para la nueva vida que el Señor nos llama, hermanos, es morir. ¿Y morir a qué? Morir a todos tus deseos de mundo, a tu vida de gusano, morir a todas las cosas, a la pereza, a la miseria, a las cadenas que nos arrastran. Empezar a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Solamente cuando estés dispuesto a morir, el Señor te dará la libertad. Juan 3:30. Juan el Bautista dice, es necesario que yo me abaje, que yo me achique, que yo me reduzca, para que el que viene detrás de mí pueda surgir. Y el que viene detrás de él es Jesucristo. En la medida que tú vayas muriendo a ti, te vayas reduciendo a ti mismo, entonces podrás empezar a crecer en la nueva vida de Jesús, a la que Jesús te llama. El apóstol San Pablo tiene un pasaje que fue el primer versículo de la Biblia que me aprendí de memoria. Gálatas 2:20. San Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hermanos, estamos llamados a alcanzar la estatura del hombre perfecto, y el hombre perfecto es Jesús. Por eso San Pablo se podía atrever a decir, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesús, porque él vivía la vida de Jesús. Y porque los valores del Evangelio de ninguna manera son los valores del mundo. Yo cada vez estoy más convencido que nuestra sociedad occidental y cristiana es la menos cristiana de todas las sociedades. Porque el mundo y nuestra sociedad es una sociedad individualista, una sociedad egoísta que busca el beneficio personal.
Mientras que la vida cristiana es solidaria, compartir todo, darlo todo. Es opuesta, radicalmente opuesta. Por eso es difícil que como cristianos nos podamos mover en un mundo que es individualista y egoísta, cuando tendríamos que ser solidarios y compartir. El mundo te dice, enorgullécete. Y los valores del cristianismo te dicen, humíllate. El mundo te dice, acumula. El cristianismo te dice, comparte. El mundo te dice, explota. Y el cristianismo te dice, libera. El mundo te dice, sé egoísta. El cristianismo te dice, vive para los demás. El mundo te dice, envidia. El cristianismo te dice, gástate y consúmete por los demás. El mundo te dice, odia. Y el cristianismo te dice, ama. Hermanos, los valores del Evangelio no son los del mundo, sino todo lo contrario. Y es imposible vivir la vida cristiana con los valores del mundo. Mateo 5:43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo te digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que los ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Qué pasaje tan bueno, tan bello. No solamente tenemos que amar a los que nos hacen daño, sino tenemos que orar por ellos. San Pablo nos dice, sean perfectos, sed perfectos. Y yo me pregunto, ¿qué es la perfección? O más bien, ¿quién es la perfección? Y la perfección, hermanos, es Jesús. Él es la perfección porque Él dio su vida para el hombre. Él predicó el reino de Dios. Él nos enseñó a vivir como Él vivió. Nos llama a amar como Él amó. Y nos llama a liberar como Él liberó. La vida de un cristiano, hermanos, tiene que ser una liberación para las personas que lo rodean. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Los que tengan su Biblia, por favor, búsquenme el capítulo 8 de San Juan. La vida de un cristiano debe ser una vida que libere a sus hermanos, que los libere de sus esclavitudes, que los libere de sus cadenas, de sus miserias y de la injusticia a la que han sido sometidos por la propia sociedad. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Qué pasaje tan rico, tan bello. Yo les cuento una cosa. En este pasaje, la persona importante, el centro es Jesucristo. Pero yo quiero que tomemos aquí la figura de otra persona que fue utilizada nada menos que para ridiculizar y prender a Jesucristo. Esta mujer, esta pobre mujer, esta prostituta, fue encontrada en adulterio y los fariseos, que siempre buscaban colocarle zancadilla a Jesús, encontraron un pretexto. Y yo me imagino a Jesús reunido allí con mucha gente a su alrededor, y estos fariseos, permiso, 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 muévanse, permiso, y cogieron a la mujer y la tiraron en medio de todos, ¡pah! Humillada, denigrada, pisoteada todos sus derechos, toda su dignidad, listo para ser sometida a una condena donde sus propios
acusadores querían ser los verdugos. Estuvo a punto de ser sometida a la pena capital, completamente denigrada. Me imagino a esta mujer avergonzada de repente sin querer mirar a los demás porque no se atrevía, porque le habían quitado su dignidad. Ella que tal vez si levantaba la vista se iba a encontrar con muchos conocidos. Había sido un pretexto, pero en este caso el pretexto había sido completamente denigrado. ¿Cuántas veces los hombres utilizamos al hombre como medio para nuestros objetivos egoístas y para nuestras metas individualistas? El hombre nunca puede ser un medio para el hombre, porque el hombre sí es un fin. Esta mujer había sido utilizada como medio y había sido explotada y denigrada. Y se encontraba allí en tierra, a punto de ser lapidada. Y los fariseos salen con estas palabras. La ley de Moisés dice que apedreemos a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Y saben qué, muchachos? El adulterio en los tiempos de Jesús era tan común, que a nadie lo sentenciaban por eso. Eso era letra muerta. ¿Y saben cómo les puedo demostrar que era tan común? Porque Juan el Bautista le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y al que ejecutaron fue al acusador, y no al que violaba la ley. Era tan común el adulterio que Herodes convivía con su nuera, con su cuñada, y a él no le decían nada. Si Jesucristo decía apedréenla, iba a ser más severo que todos los doctores de su tiempo. Y si decía apedréenla, no la apedreen, estaría atentando contra una ley de Moisés. En otras palabras, dijera lo que dijera Jesucristo, estás frito, pescadito. Dijera lo que dijera, ya lo habían cogido. Y dicen de que Jesús, al escuchar esas palabras, se reclinó y se puso a escribir en la tierra. Y nos dice que los fariseos, al ver que Jesús no respondía, le siguieron insistiendo. Dice literalmente el pasaje: ¿tú qué dices? Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo. Al ver que Jesús no respondía, ellos como que se fretaron las manos. Ya lo cogimos, lo agarramos. A ver, Señor, ¿la apedreamos o no? ¿Tú qué dices? Ya está frito. A ver, dinos qué. A ver si la apedreamos o no. Como que estaba en aprietos el Señor. Dijera lo que dijera, estaba en aprietos. Y dicen de que Jesús se levantó, los miró, uno por uno, todos los que estaban allí, con esa mirada penetrante que ve hasta el corazón y el alma. Y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no se quedó allí parado, porque él pudo haberse quedado ahí parado a ver quién tiraba la piedra y decirle: tú, pero si tú robaste la vez pasada. No, hasta les dejó en la libertad. El que esté libre de pecado tire la primera piedra, y se agachó de nuevo. Entonces ahí pudieron haber apedreado y... no, se agachó. Los teólogos todavía se están peleando por tratar de ver qué era lo que Jesús estaba escribiendo. Hay algunos que dicen, una interpretación, la de Orígenes, que dicen de que Jesús escribía allí los pecados de los presentes. Josué, el herrero, ladrón. Betsabé, la tintorera, prostituta. Yeshua, el hortelano, marica. Sintoniza rssradio.fm. En fin, que se ponía a escribir allí. Y nos dice el Evangelio lo siguiente: e inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. ¿Qué pasó? Dice que ante esas palabras y esa actitud de Jesucristo, se fueron retirando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Qué curioso que nos dé ese detalle. Es que dicen que mientras más viejos, más mañosos. ¿No es cierto, para acá? Que mientras más viejos, más mañosos. Y se fueron retirando uno a uno, y no quedó nadie. Qué curioso la actitud de la mujer. ¿Qué hizo ella? Se fueron yendo uno a uno, y al final quedó Jesucristo allí escribiendo en la tierra, y la mujer allí tirada.
ya no había nadie. No estaban los que la condenaban y Jesús estaba distraído. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Sin embargo, la habían colocado ante Jesús como su juez. Y esa mujer no se levantó de allí hasta que el juez no diera su veredicto. Ya no estaban los acusadores, pero ella no se movió porque quería escuchar la sentencia del juez. Dicen que entonces Jesús, vamos a leerlo. Incorporándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? ¿Saben qué es lo más maravilloso de este pasaje? ¿Cómo llama Jesús a esta prostituta? Le dice mujer. La llama con el nombre de mujer. No le dice ni perra, ni loca, ni nada por el estilo. Le dice mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Saben ustedes cómo llamaba Jesús a María? Ustedes no van a encontrar en ninguna parte de la Biblia donde Jesús le diga a María mamá. Eso no aparece en la Biblia. Solamente hay una referencia en la que Jesús dice madre a María, pero cuando se la da a Juan. Le dice mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Pero en ningún momento se le ve a Jesús diciéndole a María mamá. No porque sea una denigración, sino todo lo contrario. Porque cuando Jesús llama a María mujer, ¿se acuerdan en las bodas de Canaán? Ay, que se les acabó el vino, que a ver, dales ahí unos taquitos y prepárenles la comida. Jesús le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora. Y siempre Jesús, cuando se refiere a María, le dice mujer, porque ella es la plenitud, ella es el modelo, ella encarna el prototipo de la mujer perfecta. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de todos? Que Jesús iguala a esa prostituta con la dignidad de su propia madre. ¡Qué liberación tan grande! ¡Qué perdón tan grande! Esta mujer que había sido humillada hasta lo sumo fue exaltada a la dignidad de una mujer santa. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Los que te acusaban. ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le dice, ninguno, Señor. Qué linda palabra, Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el Señor de mi existencia. Tú eres el único que me liberas, que le das sentido a mi vida y a mi existencia. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y esa mujer ha sido elevada a los altares. Algunos dicen de que esta mujer era la misma María Magdalena que lo seguía a Jesús y que estuvo en la cruz. Lo importante es que quien sea esta mujer de la suprema humillación fue liberada por el ministerio de Jesús. Hermanos, nuestro mensaje, nuestra predicación tiene que ser una predicación que libere, un mensaje que dé sentido, que le dé al hombre un plan para su vida. 2 Corintios 5:17. Y quiero terminar con esta cita. El que está en Jesucristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Las viejas cosas pasaron, la vieja vida, el viejo hombre murió y todo es hecho de nuevo. ¿Saben ustedes cuál es la gran diferencia entre Jesús y los psicólogos y los psiquiatras? Es que un psicólogo y un psiquiatra no te pueden arrancar tu pasado. Jesucristo te libera, te transforma, te cambia. Tú naces completamente de nuevo. Él le da propósito a tu vida. Él le da paz a tu alma. Él perdona tus pecados. Él da poder a tu existencia. Él le da sentido y plenitud. Hermanos, quiero invitarlos a que dejen esa vida pasiva y que empiecen a volar a las alturas que los llama el Señor. No sigan arrastrándose, no sigan atados. Déjate utilizar por el Señor. Lo único que necesitas es la disponibilidad, dejarte llenar por Él. Llenémonos de Jesús, saturámonos de Él y entonces Él nos utilizará. El Señor está desesperado tratando de encontrar jóvenes que quieran llevar su palabra. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tú? Tú eres uno de esos jóvenes que el Señor te necesita. Lo único que quiere es que te pongas en acción
y que empieces a llevar su palabra y vas a ver que Él va a derramar su gloria y su poder sobre ti. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Señor, quiero pedirte por cada uno de los muchachos que están aquí presentes. No permita, Señor, que regresen a sus ciudades como vinieron. No permitas que su vida siga siendo estéril y sin sentido. Cerremos nuestros ojos, por favor. No nos distraigamos. Vamos a ser sinceros con el Señor. Quiero pedirte, Jesús, que si llegaron vacíos, regresen llenos. Que si vinieron con odio, regresen con amor. Si llegaron, Señor, desesperados, que regresen con paz. Si llegaron esclavos del pecado, que regresen libres, con tu libertad, con la verdadera libertad de los hijos de Dios. Si llegaron solos, se regresen contigo. Si llegaron marginados, que regresen con el apoyo y el amor de su comunidad. Si no saben hablar, Señor, que regresen siendo grandes predicadores tuyos. Si no saben orar, Señor, que regresen sabiéndote, llamándote para querer comunicarse contigo en la oración. Yo quiero pedirte en este momento, Jesús, que veas sus corazones, que veas su necesidad. Y quiero pedirte a ti que me escuchas, que en un momento de silencio le coloques al Señor y le entregues al Señor tus principales obstáculos y cadenas. Le vas a ofrecer y le vas a entregar al Señor todo lo que se interpone entre tú y Él. Yo no sé qué es, tú lo sabes. Pero solamente quiero que se lo entregues si verdaderamente estás dispuesto a dejarlo. Porque si tú no quieres dejarlo, el Señor no te puede ayudar. Entonces, en un momento de silencio, vamos desde lo más profundo de nuestro corazón a entregarle al Señor todas nuestras cadenas, todos nuestros lastres, todo lo que se interpone entre tú y Jesús. Gracias, Señor, porque has escuchado lo que yo te he hablado. Y estoy seguro, Señor, que a partir de hoy tú comenzarás a limpiar mi corazón de todas aquellas cosas que estorban para seguirte, Señor. En esta mañana, con el corazón en las manos, te digo, Señor, que me tomes, que me hagas tuyo. Señor, no tomes en cuenta lo que soy ni lo que fui, sino que de aquí para adelante te digo que te amo y te necesito. Y que necesito que estés siempre unido a mí, a mi corazón. Bendito seas, Padre Santo. Alabado seas, Padre, porque tú eres mi amor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. De ti dependo, Señor, de aquí para adelante. No permites que te apartes de mí. Señor, y esta mañana también quiero hacer un compromiso contigo. Señor, cuando veas que me comienzo a separar de ti, cuando veas que mi mirada ya no está unida a tu mirada, cuando veas que mis pasos ya no siguen tus pasos, Señor, háblame fuerte, porque soy testarudo, Señor, porque a veces me quiero apartar de ti, consciente e inconscientemente. Y esta mañana te doy la libertad para que tú me llames, jálame del brazo, dime algo, Señor, pero no permitas que me aparte de ti. Bendito seas, Padre Santo, alabado seas. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida.